buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico en las pantallas del canal 5 Días. Como cada mañana, estamos para ofrecerte 60 minutos de mucha información del ámbito local e internacional. Todos los datos económicos del día vamos a estar compartiendo con ustedes como todos los días. Siempre transmitiendo en vivo y en directo también desde el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo La Galería. Estamos en la planta baja de la Torre 1, un lugar donde usted puede venir a realizar todo tipo de reuniones con compañeros de trabajo, reuniones corporativas, reuniones con clientes. Puede venir a hacer oficina incluso aquí en este lugar porque tiene toda la comodidad como para poder desarrollar tranquilamente una jornada de trabajo de una forma absolutamente distendida. Acá hay toda la comodidad como para poder hacer oficina desde el Working de Credicentro. Así que les invito a poder conocerlo. Siempre también les damos la recomendación de Tigo, que con Tigo Business te podés quedar tranquilo las 24 horas del día, los 365 días del año, porque podés respaldar todos los archivos de tu empresa en nuestra nube, asegurando la continuidad de tu negocio. ¿Querés saber más? Ingresa a business.tigo.com.py o podés consultar también con tu ejecutivo de cuentas. Tigo Business es una solución para cada negocio. Siempre también nosotros recordamos a las empresas que colaboran con la actividad económica, y hoy queremos hacer una recordación especial porque hoy se están cumpliendo 30 años del Banco Regional, así que a todos los amigos del Banco Regional celebramos su aniversario aquí desde Canal 5 Días. Celebramos también el aporte que hacen a la economía nacional, un banco nacido desde el sur del país, que ha aportado muchísimo, sobre todo en el desarrollo del sector agrícola. Tiene la cartera dedicada al sector agrícola más grande, una de las más grandes del sistema financiero, y también ha diversificado en los últimos años su negocio hacia otro tipo de negocios como el sector del consumo, el sector de la vivienda. Y bueno, y hoy están celebrando 30 años en el mercado y es absolutamente meritorio realmente esto, así que desde 5 Días saludamos a todo el equipo del Banco Regional. Ahora sí, vamos a nuestro sondeo del día. Hoy queremos hablar sobre el tema de la deuda pública. Se han actualizado los datos desde el Ministerio de Hacienda y queremos ver cómo están los números. Así que miremos cómo está nuestro sondeo del día de hoy. En @5díaspy, la deuda pública alcanzó al cierre del primer trimestre los 13.046 millones de dólares, siendo un 34% ya del Producto Interno Bruto, el tamaño de nuestra deuda. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo de instrumento debe apostar el gobierno para evitar comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas? Es la pregunta que estamos haciendo hoy a los televidentes. Y le damos 4 opciones. Ustedes pueden ir votando en una de las opciones, o si tienen alguna otra idea, algún comentario, nos pueden dejar también al pie del hilo de este tweet. La primera opción es alianza público-privada, las famosas APP. La segunda son las concesiones. En tercer lugar, les damos también la opción de poder votar por fondos de pensión. Verá que hay que hacer una legislación especial para usar eso en materia de inversión pública. Y también están aumentar los tributos, que podría ser también otra opción para evitar el endeudamiento. Así que estas son las 4 opciones. Les pedimos que ustedes vayan participando y al final del programa vamos a dar el resultado global de la encuesta. Vamos ahora a los principales indicadores del día. Bueno, ¿y cómo arrancó la semana en materia del tipo de cambio? ¿Cómo está comenzando en este lunes, el primer día hábil del mes de mayo, la jornada cambiaria? Vamos a mirar los números que nos está mostrando la cotización de las diferentes monedas presentes en nuestro país. Hoy el dólar abrió a 6.450 guaraníes en la compra, está a 6.550 en la venta. Ha recuperado cierta fuerza en las últimas semanas y se ubica ya en torno a estos números el tipo de cambio del dólar. Según los agentes económicos, esperan que este va a ser el nivel que va a mantener básicamente en todo el mes de mayo. Vamos a ir monitoreando todos los días a ver cómo se comporta el tipo de cambio. En el caso del real, tampoco no hemos observado mucha variación. Está a 1.100 guaraníes en la compra, 1.200 en la venta. El peso argentino sí está perdiendo fuerza, mínimo realmente, porque en realidad teníamos 5 guaraníes más la semana pasada. Ahora abre
a 40 guaraníes en la compra, en 50 guaraníes en la venta el peso argentino. Y en el caso del euro tenemos también estabilidad, al igual que la semana pasada, está en 7.000 guaraníes en la compra, 7.800 guaraníes en la venta. Vamos a mirar también cómo están los precios de las principales materias primas que importan a Paraguay en el mercado internacional, y tenemos ya el valor de la soja que sigue recuperando terreno. Ustedes se acuerdan que la semana pasada, después de alcanzar los 575, había bajado más o menos unos $10 a 565, luego abrió nuevamente con una fuerte apreciación y hoy está en un nivel récord. $578 por tonelada, ganando $11 respecto a la última jornada del caso del grano de soja en el mercado internacional. En la bolsa de Chicago vemos también el caso del trigo, que también abrió con una apreciación de $2. Tenemos a $273 el precio por tonelada. El que sí se mantiene estable, al igual que la semana pasada, con un pequeño sesgo a la baja, es el caso del arroz, que está a $13 la tonelada, 0,007 ha sido la variación, prácticamente no se movió en la apertura de la jornada internacional de comercialización de los commodities. Por último, miremos cómo está el caso del petróleo WTI, que está a $64 el barril, ganando $1,2 respecto a la jornada anterior del viernes. Por último, tenemos que mirar el mercado de valores, los volúmenes negociados por instrumento. Vamos a esperar esta semana, seguramente ya vamos a tener nuevos datos porque seguimos mirando todavía el acumulado a marzo, y podemos mirar un poco en el caso de los títulos, los bonos, cómo se estuvieron comercializando y cuáles fueron las casas de bolsa que tuvieron mayor participación. En el caso de los bonos, en primer lugar en el mes de marzo, el que tuvo mayor participación ha sido el Banco Itaú, o en este caso y la casa de bolsa Itaú, que es perteneciente al grupo del banco, ha sido el número uno, digamos, el que estuvo más activo. En el caso de los bonos, en el mercado primario, no así en el secundario, donde Investor, por ejemplo, estuvo en segundo lugar en el mercado secundario en la comercialización de los bonos. En segundo lugar, por lo menos por volumen, aparece Basa Capital. En tercer lugar está Cadien, Investor en cuarto, Regional en quinto lugar, Avalon en sexto lugar, Puente en séptimo lugar. La licitación que hace la Bolsa de Valores siempre para el sector público en séptimo lugar, y luego ya cierran la lista Valores y Capital Markets y FAIS en las últimas posiciones, por lo menos en volumen de negocios de bonos en el mes de marzo. Como les decía, en estos días, entre hoy y mañana, tendrían que actualizarse los datos ya de abril, y le vamos a mostrar, obviamente, en Monitor Económico todos los números nuevos de la Bolsa de Valores. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta nos metemos ya en el tema de análisis del día. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. This is the way. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.
Muy bien, y hoy vamos a hablar mucho del tema del endeudamiento, de la sostenibilidad del sector público. Entonces vamos poco a poco a ir metiéndonos ya en el tema. Después en el próximo bloque ya vamos a estar con nuestra entrevistada, pero queremos mirar los datos de el último informe al cierre del primer trimestre del año de la situación financiera del Estado. Vamos a mirar algunos datos que nos da el Ministerio de Hacienda y ver cómo está actualmente. Esto se va a actualizar también esta semana porque el Ministerio de Hacienda tiene que pasar el último C2FIN, se llama el informe. Pero fijémonos cómo estamos hasta ahora, con una inversión enfocada en la recuperación económica, dice el informe, y vemos cómo está diversificado todo lo que tiene que ver con la inversión del Ministerio de Obras Públicas y organismos financieros. Por ejemplo, gran parte de las obras se están haciendo en un 18% con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Después tenemos que el Banco Latinoamericano, la CAF, está financiando al menos el 13% de nuestras obras de infraestructura. Los bonos soberanos están solamente financiando el 22%, y esto es un llamado de atención porque nos hemos endeudado mucho y nuestros bonos soberanos, que es lo que emitimos en el mercado externo, está financiando este año el 22% de nuestras obras de infraestructura. Un 60% se está realizando a través de la figura de lo que es la ley de llave en mano. ¿Cómo es la figura de llave en mano? Es: yo te apruebo el proyecto, vos metés la plata para financiar absolutamente todo, el gobierno espera el plazo de entrega de esa obra, puede ser 1 o 2 años, y al finalizar el proyecto, si fuera una ruta por ejemplo, se verifica que todo esté conforme al contrato, se constata que está todo y ahí se le paga. Pero la ventaja es que el Estado, digamos en el inicio y durante el proceso del proyecto, no se endeuda y no tiene que estar así haciendo los llamados y están monitoreando el avance de la obra. Todo corre por parte del sector privado. La desventaja es que al final normalmente el costo de la obra aumenta entre un 8 y 9%. Es decir, si lo hubiéramos hecho a través de una alianza público-privada o a través de una emisión de bonos que tiene una tasa más o menos del 5%, nos hubiera salido un poco más barato, pero menos estrés. Entonces, tiene su pro y su contra. En el caso de las obras que son en llave en mano, más o menos rondan en promedio el costo en un 8 o 6%, 8 a 10% es el interés sobre el valor de la obra. Así que hay que tener muy en cuenta. Y ahora, según este dato, nos habla que un 60,6% de las obras que se están haciendo este año están bajo la figura de la llave en mano. Otras figuras por lo menos representan el 20% de la inversión. Y acá tenemos en los años cómo veníamos haciendo obras en el primer trimestre: 135 millones en el 2019, 246 millones era el acumulado que ya habíamos tenido en el primer trimestre del año pasado, y no frenamos, en un 28% cayó el ritmo de las obras y tenemos 176 millones de dólares es lo acumulado en inversión en obras de infraestructura en lo que va del año. Podemos ver la siguiente placa también. Miramos cómo estamos en el tema del gasto público. Del 100% de lo que se recauda, este es un dato interesante, 59 guaraníes o el 59% va a estos sectores: sector de educación, salud, policías y militares. Todo esto es sueldo. Todo esto es sueldo de este segmento. 17 guaraníes va a lo que es administrativo. Si sumamos los dos, estamos cerca más o menos del 70% o 70 guaraníes de cada 100 de lo que se recauda va solo para pagar salario. Esto es un dato interesante. Ahora, miremos acá un poco cómo estamos. Ingresos tributarios, estamos viendo que se está recuperando respecto al año pasado, y los gastos están un poco levemente menores a lo que veníamos gastando el año pasado. Hay que recordar que el año pasado tuvimos muchos gastos, sobre todo desde el segundo trimestre para adelante, porque todos los fondos fueron recanalizados para el sector público, sobre todo el sector salud, para la cuestión de la pandemia. Por último, veamos también en nuestro análisis de hoy a ver cómo estamos también en el tema del déficit fiscal, que es algo que vamos a meternos a profundizar en el siguiente bloque. El informe de la situación financiera del Ministerio de Hacienda nos dice que al mes de marzo se presenta un déficit fiscal del 0,3% del PIB, un nivel de inversión del 0,4% del PIB. El resultado operativo es un positivo 0,1%, en el caso de la inversión pública está creciendo 0,4% y el resultado fiscal nos habla de un déficit de 0,3% del valor del producto. Miremos cómo estamos acá, estamos decreciendo en el resultado operativo, en la inversión hay un pequeño crecimiento y en el resultado fiscal
final hay si miramos el anualizado, estamos mirando acá los últimos 12 meses, tenemos este resultado. El déficit todavía es 5,4%. Por último, en este tema del déficit, hay que recordar que nosotros por ley de responsabilidad fiscal tenemos que siempre estar alineados a un déficit del 1,5%. Sin embargo, en el presupuesto que se está ejecutando en este momento, tiene una adenda que le permite, y eso es un permiso que hizo el Congreso, le permite al Ministerio de Hacienda pasarse de esos niveles, entendiendo de que necesitamos seguir estimulando a la economía a través de la inversión pública para que la reactivación económica se pueda dar. Entonces hay un permiso legal por parte del Congreso para que esos niveles de déficit estén por sobre lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo está el endeudamiento de nuestro país? Llegó ya a un valor del 34% del Producto Interno Bruto. ¿Qué acciones se tienen que tomar para contener este nivel de deuda y no tener problemas como tienen algunos vecinos, el caso de Argentina, Brasil, por ejemplo, que tienen grandes problemas ya de pago por el alto endeudamiento? Eso lo vamos a analizar en el próximo bloque con nuestros invitados. Hacemos una pausa y a la vuelta venimos ya con eso. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo.
para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. This. Do it like this. Do it like this. Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Hoy, ya como les estaba diciendo en el bloque anterior, queremos poner nuestro enfoque en el diálogo con agentes económicos sobre el tema de la deuda pública. Estuvimos mirando los datos del Ministerio de Hacienda que nos hablan de un nivel de endeudamiento actual de 13.000 millones de dólares. Eso representa el 34% de nuestro Producto Interno Bruto. Hoy la pregunta que estamos haciendo incluso en las redes sociales tiene que ver con la cuestión de hasta cuánto es sostenible mantener estos niveles de deuda. Para profundizar en este tema está con nosotros la economista Patricia Goto, a quien saludamos y le damos las gracias por participar del programa. ¿Cómo te va, Patricia? Muy buenos días. Hola Samuel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricia, estábamos mostrando hace rato, antes de este bloque, un poco los números del nivel de deuda. Citábamos que al mes de marzo, y ahora tenemos que actualizar ya con los datos de abril, estábamos alcanzando los 13.000 millones de dólares de nivel de endeudamiento. Esto representa el 34% de nuestro Producto Interno Bruto. Organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial nos habían alertado años atrás, años antes que aparezca la pandemia, de que el nivel tope de la deuda para países emergentes como Paraguay estaba en torno al 34-35%. Hoy estamos viviendo eso. Pensábamos que íbamos a llegar a estos niveles dentro de 5 o 6 años más todavía. Sin embargo, la pandemia hizo que se acelere todo. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué tenemos que hacer, Patricia, o qué políticas tenemos que tener a la hora de endeudarnos, de emitir bonos y de seguir sosteniendo a la inversión? ¿Qué modelos tenemos que explotar? ¿Cómo hacer para que esto no nos termine arrastrando como hizo con países como Argentina, como Brasil, con la propia Chile? ¿Cómo analizás vos esto y bueno, por dónde va el camino como para hacer sostenible nuestras finanzas públicas? Para contextualizar un poco, efectivamente Paraguay viene incrementando sostenidamente su deuda. Si miramos los últimos 20 años, vemos niveles bajos y sostenibles, pero que bueno, toman mucho impulso a partir del año 2013, cuando Paraguay sale a los mercados financieros internacionales. Eso hizo de que se acelere un poco el ritmo de endeudamiento en general de Paraguay, pero bueno, también era un endeudamiento necesario en ese momento, ¿sí? Con la pandemia, el año pasado, claramente que los niveles se han incrementado sustancialmente, esto producto de un escenario completamente excepcional, que bueno, también requirió de medidas excepcionales en el frente fiscal puntualmente y bueno, con ello las necesidades de financiamiento, ¿sí? Hoy en día lo que estábamos viendo, como bien lo mencionaste, es una deuda que bueno, tiene un ratio de deuda sobre PIB en torno al 34%. Este es un indicador para medir un poco la sostenibilidad de la deuda.
pero que también hay que acompañarlo un poco con un análisis un poco más amplio respecto a otros factores que también determinan un poco las vulnerabilidades de la deuda, ¿sí? Allí mencionamos por un lado este ratio que en general es el más utilizado, porque bueno, también nos permite un poco hacer la comparación con otros países y nos permite también poder medirnos con estos indicadores óptimos que en general lo determinan los organismos internacionales. Allí vemos de que Paraguay está en un límite, pero que todavía nos genera grandes preocupaciones respecto a este indicador, ¿sí? Ahora, un dato a tener en cuenta y sí a mirarlo de cerca es el ritmo de crecimiento que viene mostrando este ratio, ¿sí? Si miramos los últimos 5 años, vemos de que el ratio de deuda sobre PIB creció en un 70%, ¿sí? Esto ya es una señal de alerta y sí necesariamente necesita ser corregida para que, bueno, no implique problemas de sostenibilidad en el mediano y largo plazo, ¿sí? Después hay otros indicadores que también es interesante de ver, como por ejemplo la capacidad de pago que tiene una economía. En el caso de Paraguay, el pago de intereses representa básicamente un 10% de los ingresos tributarios. Esto también está en niveles todavía moderados y saludables respecto a lo que dictan algunos organismos también, y no vemos mayores inconvenientes de ese lado, ¿sí? Por otro lado, también es importante ver un poco el perfil que tiene la deuda pública paraguaya, ¿sí? Allí donde vemos un mayor riesgo es en el tipo de moneda en el que está denominada la mayor parte de la deuda, que básicamente es moneda extranjera, principalmente dólares, ¿sí? Eso nos conlleva a un riesgo cambiario que bueno, lo tenemos que asumir, pero que en el caso de Paraguay también se ve atenuado porque Paraguay tiene ingresos en dólares en la actualidad, producto de las compensaciones y de los royalties de las entidades binacionales. Eso lo que hace es servir de amortiguador para estos compromisos que están denominados en moneda extranjera y de esta forma mitigar un poco el riesgo cambiario, ¿sí? Entonces, mirando desde una visión amplia, a partir de todos estos indicadores que te cité, donde nosotros vemos un mayor riesgo y donde necesariamente necesitamos tomar medidas al respecto, es básicamente en el ritmo de crecimiento de la deuda pública en los últimos años. Necesariamente debemos desacelerar ese ritmo para que eso no conlleve a problemas de sostenibilidad en el mediano y largo plazo y bueno, se presente como un problema macroeconómico, ¿sí? Básicamente ese sería el mayor riesgo para Paraguay. Una consulta respecto a esto del tema de la emisión de bonos, ¿verdad? Porque siempre es un tema que genera un poco de preocupación. Estuvimos mirando los datos del Ministerio de Hacienda, nuestros bonos externos, sumados con los bonos internos, representan más o menos unos 7.000 millones de dólares. Eso es aproximadamente el 55% de nuestra deuda está en el tema de los bonos. La emisión de los bonos en el exterior nos posiciona, nos ayuda a tener un poco ruido en el mercado internacional, y en el caso de los bonos internos también es muy importante para la Bolsa de Valores de Asunción la curva que genera también los bonos del Tesoro. Si bien es cierto, ese es el lado positivo, tenemos que disminuir los volúmenes de emisión de títulos que estamos haciendo a través de este instrumento. Hay que seguir manteniendo el ritmo que estamos teniendo, Patricia. Bien, ese es un aspecto que genera cierto riesgo al estar la deuda en manos de no residentes principalmente. Conlleva también un riesgo de fuga de capitales, y eso en general se ve cuando hay ciertos movimientos o ciertos fenómenos que se dan en los mercados financieros internacionales, donde los inversores dejan un poco estas deudas en los países emergentes y se vuelcan hacia activos más seguros, ¿no? Eso también genera cierto riesgo, ¿sí? Y Paraguay lo que ha tenido es un fuerte incremento de este instrumento a partir de la salida justamente a los mercados financieros internacionales. De vuelta, creemos que para poder atender a este inconveniente, lo ideal sería desacelerar el ritmo de emisión de deuda soberana y no tanto, disminuir por completo, ¿sí? O sea, podemos seguir endeudándonos, pero a un ritmo más lento para que esto no genere problemas de sostenibilidad. Básicamente esa es un poco la mirada, ¿sí? Y qué es necesario para poder contener ese ritmo, para poder ralentizar el ritmo de endeudamiento. Básicamente es atender el problema de fondo que viene detrás de la deuda, que es el problema fiscal, ¿sí? Paraguay está en un proceso de consolidación fiscal luego del fuerte desvío que habíamos tenido el año pasado,
Y bueno, con ello también se ve ciertas medidas que van a tener como objetivo también contener la deuda pública, ¿sí? Pero creemos de que básicamente la solución está en el frente fiscal, en poder contener un poco el déficit, y allí hay muchas oportunidades de mejora, pero que van a requerir de reformas estructurales, ¿sí? Por un lado, en el componente del gasto es donde vemos mayores oportunidades de mejora. Sabemos de que Paraguay tiene algunos proyectos de ley que pretenden un poco acatar esto. Y bueno, en un mediano plazo también inclusive podríamos ver el lado de los ingresos, ¿verdad? Con el fin de un poco suavizar el déficit fiscal y que las finanzas públicas sean mayormente sostenibles. Así, finalmente lo que vamos a hacer es vamos a dejar de depender tanto del endeudamiento externo, porque hay que decir también de que un país como Paraguay precisa de este financiamiento, ¿sí? Paraguay es un país con una presión tributaria baja, que no permite llevar adelante inversiones de gran envergadura. Por eso esta herramienta que es la deuda pública, porque en realidad es una herramienta que tienen los gobiernos para poder apuntalar el desarrollo económico, se hace mucho más necesaria en países como Paraguay, ¿sí? Hay que decir de que la presión tributaria baja para Paraguay ha sido beneficiosa en el sentido de que ha traído capitales externos, ¿sí? Y para poder mantener esa presión baja necesitamos financiar la inversión pública a través de otros medios, y allí es donde surge la deuda pública. Claramente debe ir acompañada de una gestión eficiente de la misma para que eso no incurra en riesgos sobre la macroeconomía local, ¿verdad? Que es muy importante también de tener en cuenta. Y ahí creo que tocaste un tema que me parece que queremos apuntarlo de forma muy puntual, Patricia. Recién estábamos mirando los números y veíamos que por lo menos al primer trimestre de las obras que se están haciendo, solamente un 22% eran con bonos, ¿verdad? Gran parte de las emisiones que hemos realizado en los últimos años ya se está utilizando para repago de deuda, o sea, para manejo de pasivos, ¿verdad? Ya nos queda muy poco espacio de las emisiones que estamos haciendo para la inversión. Hoy le estamos haciendo una pregunta a los televidentes y quiero compartirte un poco los resultados que estamos teniendo. Le estamos preguntando puntualmente qué tipo de instrumento debería apelar a partir de ahora al gobierno con estos niveles de deuda. Y le damos como la opción la alianza público-privada, las concesiones, los fondos de pensión o los tributos. Y un 70% de la gente nos está hablando del tema de la APP. ¿Crees que las APP son realmente el canal como para suavizar un poco este crecimiento fuerte que tuvimos de endeudamiento, buscando un poco desarrollar la parte de obras públicas? Como decíamos, Paraguay tiene una brecha de infraestructura bastante importante y necesita tomar medidas al respecto, ¿sí? Sabemos de que el endeudamiento fue uno de los medios para poder incurrir en mayores inversiones, pero claramente también tiene un límite, y básicamente la pandemia lo que hizo un poco es acelerar llegar a ese límite, ¿sí? Con esto surgen otras medidas que pueden llegar a ayudar también a poder apuntalar el desarrollo económico a partir de la inversión pública, y una de ellas, y probablemente la más eficiente, sea la participación del sector privado en las inversiones públicas, ¿sí? La herramienta de la alianza público-privada es una de ellas. Los países de la región muestran buenos resultados respecto a la utilización de esta herramienta, y bueno, también otras como por ejemplo las concesiones resultan bastante útiles a la hora de poder incurrir en mayores inversiones públicas. Claramente Paraguay debe avanzar en esos aspectos para poder mantener el ritmo de inversión, ¿sí? Hay que decir de que probablemente este año veamos una fuerte desaceleración en la inversión pública producto de la situación fiscal que necesita ser atendida, ¿sí? Vemos una pandemia que todavía no se avisora la salida, y con ello los gastos sociales van a seguir siendo importantes, también los gastos hacia la cartera de salud van a seguir siendo importantes, y bueno, probablemente la inversión es la que quede relegada, ¿sí? En una situación económica tan débil como la que estamos atravesando, la inversión pública también servía para un poco amortiguar esa desaceleración económica y servir de una herramienta contracíclica, ¿sí? Ahora, este año se ve mucho más dificultosa esta situación porque, bueno, la situación fiscal ya no nos permite con tanto espacio poder movernos. Y allí claramente que surgen ciertas alternativas muy eficientes para el uso de financiamiento ante situaciones como esta, y creemos de que la alianza público-privada probablemente sea una de las mejores.
Tenemos el ejemplo de la Ruta 2, por ejemplo, la duplicación se está haciendo bajo la figura de la alianza público-privada, que es la primera gran obra que se está haciendo bajo esa ley. Y también lo que es Tapepora, ¿verdad? Que con la figura de la concesión se está desarrollando toda la parte ya este del país en cuanto a la ruta, ¿verdad? Así que son figuras que de alguna manera tenemos ejemplos palpables de que funcionan. Desde CPA, desde Ferrere, ustedes, ¿cómo analizan el cierre de este año? ¿Ustedes están esperando todavía de que podamos crecer en los niveles esperados a principios de año o también han ajustado su proyección de crecimiento para este año? ¿Y cuál es el nivel de déficit también que están avisorando para este 2021, Patricia? En términos de crecimiento, hemos tenido un cambio en el diagnóstico, sobre todo para el año 2021, porque el escenario se está planteando de una forma distinta a la que esperábamos, por lo menos a finales del año 2020, ¿sí? En ese sentido, nosotros seguimos esperando de que Paraguay crezca este año, producto básicamente de un efecto rebote que vamos a tener. Si bien no con el impulso que se esperaba, también hay que decir de que el punto de partida de la economía paraguaya fue mejor al esperado, ¿sí? Nosotros habíamos caído en el año 2020 a una tasa del 0,6%, que básicamente es una tasa de caída muy baja si lo comparamos con otros países. Así que el punto de partida es mejor, ¿sí? Con eso también el rebote va a ser menor para este año, ¿sí? Igualmente, eso va a estar muy apuntalado por un escenario externo que brinda condiciones favorables para países como Paraguay. Allí el canal de conexión básicamente son los precios de los commodities, que bueno, han tenido una suba significativa y eso representa una buena noticia para el sector agrícola y toda la cadena de valor asociada, por ejemplo, a la soja, ¿sí? Que bueno, va a tener un resultado positivo este año, va a ser dinámico y eso se va a derramar en otros sectores que están asociados. Hay que decir de que para Paraguay este sector representa una parte muy importante de la economía y tiene una incidencia significativa. Básicamente, ese crecimiento que vamos a ver este año va a estar determinado por ese factor puntualmente. Ahora, los demás sectores, principalmente los servicios y los comercios, van a tener un año dificultoso. Ellos ya vienen con un punto de partida muy débil después del año 2020, donde bueno, han tenido una fuerte contracción de su actividad. Y este año, debido un poco al retraso que se está viendo en el plan de vacunación y bueno, todavía poca claridad respecto a la salida de la crisis sanitaria, claramente esto va a representar una limitante de vuelta para la reactivación de estos sectores y no van a tener el año que se esperaba inicialmente, ¿sí? Por ello, las expectativas se deterioran en el margen, pero hay que decir de que la mejora que se ve en las expectativas del sector agrícola puntualmente han ayudado a paliar un poco el impacto de la pandemia, ¿sí? Respecto a la situación fiscal, sí vemos bastante compleja la situación, sobre todo porque creemos de que en la elaboración del presupuesto general de la Nación se tenía un escenario completamente distinto al que estamos viendo. Hacienda en ese momento estimaba un crecimiento del PIB del 5%. Allí vemos que había cierto optimismo respecto a la evolución de la economía y, por ejemplo, eso conllevaba a un fuerte repunte de los ingresos tributarios para este año. Probablemente el escenario no sea el que plantea Hacienda en el presupuesto, así que allí hay varios riesgos de incumplimiento. No vemos que el 4% de que estima Hacienda en el presupuesto sea inalcanzable. De hecho, que creemos de que va a terminar el déficit en torno al 4%, ¿sí? Pero eso va a requerir de reasignar mucha parte de lo que estaba determinada hacia inversión pública a gasto social y gastos de la cartera de salud principalmente, ¿no? Eso finalmente tiene un efecto contracíclico procíclico en la actividad económica. Lo que va a hacer un poco es, no va a atacar el problema de la desaceleración económica y bueno, finalmente el impacto es negativo sobre la actividad, sobre todo en sectores como por ejemplo la construcción, que el año pasado había tenido un año muy dinámico y había llevado a atenuar un poco el impacto de la pandemia. El 4% que estás hablando, Patricia, está muy por sobre el límite de responsabilidad fiscal. Sabemos que Hacienda tiene un permiso, digamos, especial a través de una adenda en el presupuesto para este año. Volver al nivel del 1,5%, ¿hasta cuánto nos va a tocar? ¿Vamos a tener que esperar todavía 1 o 2 años más? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes respecto a eso? Nosotros creemos que se va a dar en el tiempo que establece Hacienda, porque básicamente las medidas que se están tomando toman en cuenta ese periodo, que son 4 años, ¿sí? En 4 años probablemente volveríamos a converger a ese 1,5% de déficit.
sobre el PIB, que bueno, es el nivel que consideran óptimo, ¿sí? También hay que decir de que hay un planteamiento de una actualización de la ley de responsabilidad fiscal, que bueno, trae también consigo cambios significativos en el uso de la regla puntualmente, pero que bueno, no cambia un poco el periodo de convergencia que establece Hacienda, que se mantiene también en 4 años, ¿verdad? En el caso de poder avanzar de forma eficiente en las reformas que se establecen también muy necesarias para alcanzar este déficit, probablemente sí lo alcancemos. Ahora va a depender mucho todavía de la situación sanitaria también, ¿verdad? Hay muchísima incertidumbre que rodea todavía la actividad económica por esta cuestión, así que va a depender mucho de este factor para que la convergencia pueda darse en menor tiempo inclusive, ¿verdad? Cosa que creemos viable, pero ante una situación sanitaria ya controlada. Una última consulta, Patricia, respecto a la situación en la que se encuentra Paraguay también ante los mercados internacionales. Hablaste de que nos va a costar por lo menos 4 años más llegar otra vez al límite de responsabilidad fiscal. Tuvimos uno de los niveles más acelerados de endeudamiento en la región. Si bien es cierto, nuestra relación del ratio deuda-PIB todavía es de las más bajas junto con Chile en Sudamérica, igual hemos crecido a un ritmo muy acelerado. En cuanto a nuestra calificación de riesgo, ¿de alguna manera podría afectar estos menores espacios fiscales que tenemos? ¿O independientemente de eso, hay todavía una buena imagen de Paraguay a la hora de salir a los mercados de capitales internacionales? Es que por el momento el perfil sólido macroeconómico de Paraguay se mantiene y eso se ve en las emisiones recientes de deuda, donde ha mantenido claramente condiciones muy ventajosas, y eso de alguna forma nos confirma de que la imagen de Paraguay se mantiene bastante sólida ante la mirada de los observadores externos, ¿sí? Ahora, claramente hay muchos riesgos de acá en adelante y que van a estar muy asociados a las acciones que se tomen por parte, sobre todo en la cartera fiscal, ¿verdad? Allí vemos de que es necesario avanzar en las reformas estructurales para dar señales a estos observadores externos y también en general a la población paraguaya de que se están tomando medidas para atacar un poco todas estas debilidades que quedaron exacerbadas en la pandemia. Porque hay que decir de que Paraguay tiene un perfil macroeconómico sólido, pero también tiene detrás ciertas debilidades que hacen un poco frágil mantener ese perfil sólido a lo largo del tiempo, ¿sí? Vemos que de acá en adelante probablemente la pandemia haya significado un punto de partida hacia reformas que son totalmente necesarias para poder sostener el crecimiento económico de Paraguay, y si en el caso de que estas medidas no sean llevadas adelante, sí ya probablemente se tomen como señales negativas sobre el perfil de Paraguay. Así que vemos de que el camino va por allí. Claro. Ahora se presentó, y con esto cierro, se presentó ante el Congreso 2 proyectos de ley. Uno para mejorar la calidad de las compras públicas y otro también para mejorar el nivel de contratación y del ejercicio civil, digamos, dentro del sector público, que de alguna manera lo que buscan, según nos explicaban en el Ministerio de Hacienda y la STP, que son los que están impulsando este proyecto de ley, buscan mejorar la calidad del gasto. Esa podría ser, en caso de aprobarse, en las condiciones que están planteando el Ejecutivo, podría ser una primera señal de avanzar hacia esa reforma que usted está hablando, Patricia. Cuando hablamos de reformas estructurales, vemos de que las oportunidades de mejora se centran mucho en lo que es el gasto público. Vemos de que Paraguay tiene un gasto público que es ineficiente en términos de resultados, así que las acciones, o las primeras acciones por lo menos, deberían ir por ese lado, y creemos de que estas 2 leyes presentadas al Congreso son necesarias y bueno, deben ser un poco apuradas también en su tratamiento, ¿verdad? Para que justamente no se dilaten y no generen expectativas negativas sobre el perfil de Paraguay. Sí. Patricia, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por compartir con nosotros este tiempo de análisis, es un gusto como siempre conversar contigo, y bueno, hasta otro momento cuando ustedes actualicen, no sé cuándo van a actualizar en las proyecciones de Ferrer probablemente. A tener proyecciones actualizadas, sí, y bueno, claramente le vamos a hacer llegar a ustedes el informe, y bueno, acá siempre a las órdenes para conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Nosotros, respecto al tema del endeudamiento en Paraguay, y bueno, cuáles son las medidas que se tienen que tomar.
Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Hoy queremos profundizar el tema que estamos hablando ya desde el inicio, la situación fiscal de Paraguay respecto al mundo, con quienes estamos comprometidos a pagar deuda. Vamos a mirar los números que nos indican un poco la situación de Paraguay. Vamos a mirar en la placa de el endeudamiento para poder verificar un poco cómo está la situación de nuestro país. Recordad, nosotros tenemos un nivel de endeudamiento de 13.000 millones de dólares, es el nivel de endeudamiento que tenemos. Eso representa el 34% de nuestro interno bruto. Deuda en Paraguay están comenzando a preocupar y vamos a ver a quiénes le debemos. Fíjense en este cuadro. El año pasado teníamos 12.000, cerrábamos con 12.212 mil, eso ya trepó a 46 millones de dólares. Es decir, avanzamos en el inicio de la pandemia, estábamos en 33, ya subimos a 34% bruto. Vamos a ver la deuda interna, nuestra
nuestra deuda interna representa el 15% de todo, y nuestra deuda, es decir, lo que le debemos a organismos multilaterales y debemos también por bonos, emisión de bonos soberanos, representa un valor del 84% del total de nuestro endeudamiento. Y otra cosa también para tener en cuenta, lo que nos decía, parte de nuestra deuda está en moneda extranjera y es el 80% de nuestra deuda en moneda extranjera, es decir, en dólares. Así que el efecto cambiario, riesgo para Paraguay, 0,8% está en ese, que son las deudas que tenemos con empresas proveedoras. El nivel de deuda de Paraguay es complicado, aunque todavía si nos comparamos con los países, Paraguay es el segundo país menos endeudado. Igual nuestra capacidad de pago, al ser una economía muy pequeña, muy dependiente de lo que pasa en el campo y tener muy pocos motores económicos de ingreso de divisas, es una señal de alerta, porque podemos llegar a tener complicaciones a la hora de pagar nuestros compromisos si es que seguimos creciendo a este mismo ritmo. Ahí ya teníamos un panorama completo entonces de cómo está nuestra situación respecto al exterior y a los compromisos que tenemos que honrar con los inversores que han comprado nuestros títulos. Vamos a cerrar mirando cómo cerró justamente nuestro sondeo de hoy. @5 días, deuda pública alcanzó al cierre los 13.046 millones de dólares, siendo un 34%. ¿A qué tipo de instrumento debe apostar el gobierno para evitar la sostenibilidad de las finanzas públicas? Es la pregunta que le hicimos hoy a los televidentes, y privada nos dijo el 70% de las personas que participaron de esta encuesta. Las concesiones, la figura de las concesiones, así como está haciendo con el caso de Tapé, por ejemplo, que es la ruta, la duplicación de la ruta que estamos teniendo ya en ese tramo cercano a Ciudad del Este. Para darle un ejemplo de concesión, el 12% cree que esa es la figura que tenemos que potenciar. Los fondos de pensión, que también requiere también una modificación, pero que es una figura utilizada, por ejemplo, en Chile, en otros que han logrado desarrollarse mucho en materia de infraestructura usando los fondos de pensión. Eso nos dice que es una figura correcta, el 5,8%, y aumentar los tributos, es decir, levantar nuestro nivel de pago de impuestos en algunos rubros, sobre todo, algunos rubros selectivos. Nos habla el 10%, que por ahí es el camino para aumentar nuestros niveles de ingreso y tener más espacio para la inversión. De esta manera vamos cerrando, sin antes dejar de recordar a Tigo que en Tigo respaldamos tu empresa. Por eso, con nuestro plan de backup, asegurar la continuidad del negocio y la recuperación las 24 horas del día, los 365 días del año. Para tener más información, entonces puedes contactar o ingresar a business.tigo.com.py. Tigo Business es una solución para cada negocio. En el día de hoy también celebramos y cerramos el programa al Banco Regional, que está cumpliendo 30 años de vida institucional, así que a todos los amigos del Banco Regional les mandamos un saludo, donde celebramos su presencia importantes en nuestro país y uno de los líderes en la cartera, por ejemplo, del sector agrícola, así que muchas felicidades regional. Y por último, recordarles que siempre estamos transmitiendo este programa en vivo y en directo Working de Credicentro, que está ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja de la Torre 1 de este complejo, en la galería, donde realizar reuniones con clientes, puede venir a tener reuniones corporativas, de trabajo, o bien venir de una forma distendida, porque acá tiene toda la comodidad de conexión a internet y toda la comodidad como para que usted pueda realizar su trabajo de la mejor manera. Así que están invitados el Working de Credicentro. De mi parte es todo, agradeciendo a usted e invitándoles a que mañana nuevamente en Monitor Económico. Será hasta mañana.